Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Marcela Rojas de la Facultad de Derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca y hoy quiero invitarlos a pensar conmigo en una realidad que todos habitamos, pero pocas veces observamos con detenimiento, y es la violencia que se esconde detrás de lo cotidiano. En cuanto a que vivimos en una época de contrastes, en que la tecnología avanza a una velocidad nunca antes vista y la comunicación parece inmediata y global. Tenemos más acceso a la información que cualquier generación previa. Sin embargo, junto a estos logros crece también la desigualdad, la frustración, la ansiedad y la violencia. Nos repetimos que somos libres, que podemos elegir, que tenemos libre albedrío y que la sociedad moderna nos ha dado más autonomía que nunca. Pero si realmente somos tan libres, ¿por qué tantas personas se sienten oprimidas, invisibles o desposeídas? Porque si tenemos tantos medios para expresarnos, terminamos reproduciendo los mismos conflictos y sacrificando a los mismos grupos de siempre. Entonces, básicamente, en este recorrido quiero explorar esas tensiones desde tres grandes tradiciones del pensamiento, como lo es Karl Marx, René Girard y la filosofía política moderna. En este caso, me centraré en la filosofía política de Jonathan Wolff. Entonces, a través de ellos intentaré comprender y que pues ustedes comprendan conmigo por qué las estructuras económicas, los deseos humanos y las instituciones políticas siguen generando desigualdad y violencia, incluso en una era que se dice que es democrática y digital. Desde el trabajo enajenado hasta el deseo mimético, desde el contrato social hasta las nuevas formas de control algorítmico, intentaré descifrar las raíces de nuestra violencia cotidiana y sobre todo buscar caminos hacia una convivencia más humana. Y bueno, cuando hablo de violencia no me refiero solo a la agresión física o a la guerra, me refiero a esas violencias más sutiles y persistentes que organizan la vida social. Por un lado está la violencia estructural, que es aquella que surge de las propias estructuras del sistema, el mercado, el Estado, las instituciones, los algoritmos. Estas son formas de daños que no siempre se ven, pero que producen desventajas sistemáticas como los salarios de subsistencia y las barreras en el acceso a la salud y la educación. Por medio en cuanto a ese tipo de segregación urbana e incluso a esos sesgos algorítmicos que determinan quién tiene oportunidades y quién no. Por otro lado, está la violencia simbólica que opera a través de los significados, de los gestos, de las normas no escritas, y es el daño que produce la humillación, el estigma, la cancelación, los estereotipos que degradan ciertos cuerpos, ciertos acentos, géneros u oficios. Entonces no son golpes físicamente, pero sí nos golpea la dignidad. Entonces, bueno, para comprender este tema tan complejo, como lo dije anteriormente, me apoyo en tres perspectivas que, aunque son diferentes, se complementan, como Marx, que analiza la enajenación del trabajo y la lógica del capital, Girard, que explica cómo el deseo y la rivalidad generan violencia simbólica, y la filosofía política, que se preguntan por el poder, el Estado y la justicia. Entonces, en primera parte, Karl Marx y la enajenación del ser humano, y es cuando Marx escribe los manuscritos de economía y filosofía, en el cual nos explica que el mundo está cambiando aceleradamente. Es allí donde Europa vive el auge de la revolución industrial con las fábricas, las máquinas y las grandes ciudades y estas jornadas de trabajo, jornadas laborales que pues son extenuantes y en muchas ocasiones superaban lo que anteriormente hablábamos de esa dignidad. Entonces era un trabajo, unas jornadas de trabajo agotador, en cuanto que la burguesía controlaba los medios de producción y el obrero estaba reducido únicamente a esa fuerza de trabajo que vende su vida por un salario. Entonces Marx no observa solo una transformación económica, sino ve una transformación del sentido humano del trabajo. Y lo que antes era una actividad creadora de expresión
de la capacidad humana para transformar el mundo, se convierte en un medio para sobrevivir. Entonces el obrero produce riqueza, pero esa riqueza no le pertenece. Cuanto más trabaja, menos dueño es de lo que pues, él produce. Y cuanto más se esfuerza, más se empobrece en espíritu. Y a eso Marx lo llama enajenación. Entonces la enajenación no solo es un sentimiento de tristeza o frustración, sino que es una estructura, es la separación del ser humano respecto a su producto y respecto a su propia actividad, respecto a los otros y respecto a su esencia genérica. Entonces el trabajador produce objetos que se le vuelven ajenos, incluso hostiles, y su actividad deja de ser una expresión libre y se convierte básicamente en una obligación externa que lo hace por sobrevivir por algo que no es de él y que nunca pues, era de él. Y esa alienación no se queda en la fábrica, sino se filtra de la manera en que pensamos, en la manera en que amamos y nos relacionamos con los demás. Es allí donde Marx explica que la propiedad privada no es la causa original de esta enajenación, sino es su consecuencia. Y es el resultado de un proceso donde el trabajo pierde su carácter humano y se convierte en una mercancía. La división del trabajo que aumenta la productividad y degrada al obrero a una pieza más de la máquina, básicamente. Entonces ya no importa la calidad, sino el tiempo y la cantidad y la eficiencia. El valor del trabajo se mide en minutos y no en sentido. Y entonces aparece un nuevo mediador que es el dinero. Y el dinero, dice Marx, es el alcahuete entre la necesidad y el objeto. Entonces es el mediador universal que transforma todas las cualidades humanas en valor de cambio. Lo que antes se valoraba por su utilidad o por su belleza, ahora se valora por su precio. Básicamente es lo que en este escrito Marx nos quiere decir. En nuestro entorno, eh, si miramos a nuestro alrededor, si nos ponemos a analizar tal vez todo lo que nosotros podemos pues, ver diariamente, esta lógica no ha desaparecido, simplemente se ha acomodado. En las redes sociales, por ejemplo, el reconocimiento, la amistad y hasta la autoestima se miden en cifras, en unos me gusta, en seguidores, y la atención se ha convertido en la nueva moneda. Entonces, hoy la enajenación se expresa en la obsesión por la productividad y la exposición constante. Producimos contenido, datos, imágenes y opiniones que realmente no nos pertenecen del todo. Entonces son los trabajadores de la llamada gig economy, los repartidores, los conductores, los freelancers, ellos son representados como emprendedores libres, pero en realidad están sujetos a algoritmos que deciden sus tarifas, sus tiempos, su visibilidad, y que viven bajo una reflexión salarial fragmentada, sin seguridad social, sin estabilidad, sin representación colectiva. Y los creadores de contenido digital también son parte de esta lógica. Entonces generan valor simbólico para gigantes tecnológicos que concentran las ganancias. Ellos obtienen visibilidad, las plataformas, el dinero, incluso hasta la ciudad se ha convertido en mercancía. Entonces los barrios se gentrifican, los espacios comunes se privatizan y el derecho a habitar se subordina al valor de cambio. Entonces está la violencia estructural del mercado, que es silenciosa, es legal, es cotidiana, y Marx diría que, bueno, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y es que en el capitalismo contemporáneo, incluso la vida, la identidad, la imagen, el tiempo libre se convierte en mercancía. Entonces, esa promesa de autonomía esconde una relación salarial invisible en cuanto a que el algoritmo decide tarifas, relación salarial invisible, eh, y que esta persona queda despojada de su obra y de sí misma. Esa es la enajenación hecha rutina. Pero Marx no se detiene en esa denuncia
sino que para él la superación de la enajenación no pasa solo por abolir la propiedad privada, sino por recuperar la capacidad de transformar el mundo con sentido. El comunismo, en su lectura humanista, no es igualitarismo en la pobreza, sino la recuperación de la esencia humana, el trabajo como autoexpresión y la vida como cooperación. Esa pues simplemente es como la visión que tiene Marx y cómo lo podemos tomar y cómo lo podemos ejemplificar en el mundo real, en el mundo actual, que es este fenómeno social al cual que quiero llegar, que es esta era digital. No solamente es esto, sino que también es esa acción transformadora, esa acción central, y es pensar sin actuar eh, en esta, en, bueno, en este activismo ciego, en cuanto a que la praxis es una filosofía a la vida. En cuanto a René Girard, esta violencia mimética nos ayuda a entender una dimensión diferente de la misma, de la violencia, no como la económica, sino la simbólica. Entonces su punto de partida es ese ascenso mimético, en cuanto a que sostiene que ese deseo humano no surge de manera espontánea, sino que deseamos objetos por su valor intrínseco y porque otros lo desean. Entonces, ese deseo siempre tiene tres componentes, un sujeto, un modelo y un objeto. Yo deseo lo que mi modelo desea. Entonces, esa imitación que al principio puede unirnos termina generando rivalidad. Y en la vida moderna es el escenario perfecto para esa dinámica. La moda, la publicidad, la política, las redes sociales, todo nos invita a desear a lo que otros muestran. Entonces, las redes sociales son quizás ese caballo de Troya o ese laboratorio contemporáneo del deseo mimético que nos exponía Girard en una época muy diferente a la actual, pero que aún nosotros vemos representada hoy en día en cuanto a esa exposición social o a ese tema popular que tal vez todos deseamos, pero pues que realmente a final de cuentas se nos convierte en esa rivalidad y en esa violencia. Nosotros vemos vidas idealizadas, cuerpos perfectos, éxitos aparentes y sentimos que debemos alcanzarlos, pero todos estamos persiguiendo lo mismo. Entonces la consecuencia de la frustración, la comparación constante, la competencia infinita, y es cuando esa tensión se vuelve insoportable y la sociedad necesita descargarle de algún modo. Y ahí aparece lo que Girard llama el mecanismo del chivo expiatorio. Entonces, desde las sociedades arcaicas hasta nuestros días, los grupos humanos han canalizado la violencia colectiva hacia una víctima. Todos los conflictos, los resentimientos y tensiones se proyectan sobre alguien, una persona, un grupo, una minoría, que es señalado como culpable. Entonces, al sacrificar o expulsar a esa víctima, el grupo se siente purificado, el orden se restaura y paradójicamente esa víctima puede volverse sagrada. De asesino pasa a ser salvador. Y es de esta forma que nacen los mitos, los dioses, las religiones. Y en el mundo moderno, dice Girard, ya no tenemos rituales sacrificiales, pero seguimos repitiendo la lógica. Hoy los chivos expiatorios son estas personas de gran influencia a las cuales nosotros pretendemos imitar de cierta forma, de cierta manera, y que pues básicamente al momento de no conseguirlo, pues viene a nosotros esa frustración, es ese chivo expiatorio virtual. Y es allí donde recaemos o donde podemos ver ejemplificada esta cultura de la cancelación, eh, porque es el ejemplo más evidente. Entonces, un error, una palabra fuera de contexto, un gesto mal interpretado, y ya, el linchamiento digital comienza. Entonces, miles de usuarios descargan su frustración sobre una persona, se destruyen carreras, reputaciones, vidas, y cuando el escándalo termina, el sistema sigue igual.
el sacrificio fue simbólico, pero la estructura que produce violencia permanece intacta y muy posiblemente va a volver a producir la misma. Y es allí donde nos sentimos moralmente aliviados, pero nada cambia. Entonces también lo vemos en los discursos sobre migración o inseguridad, en el cual se culpa a los migrantes, a las minorías, a los pobres, desviando la atención de las verdaderas causas, la precarización del trabajo, la falta de políticas sociales, la concentración de la riqueza, los medios de comunicación que todos los días alimentan estos pánicos morales, fabricando enemigos cada semana y recordándonos a quién debemos temer o despreciar. Mm, entonces, como dice Girard, el sacrificio no elimina la violencia, simplemente la recicla. Y cada ola de indignación encuentra un rostro para sacrificar y es allí donde nosotros seguimos creyendo y creemos básicamente que es la mejor forma de ponerle fin a un problema, a una problemática, deshaciéndonos del mismo en vez de encontrar la manera de mediar o la manera pues, de poder solucionar eh, pues, esta violencia. Entonces, expulsar el mal es la solución para nosotros cuando en realidad repetimos el mismo sacrificial. En cuanto a la cultura del espectáculo, esta necesita víctimas para sostener su narrativa de pureza moral y al igual que en los mitos antiguos, esas víctimas son necesarias para mantener el orden aparente. La propuesta de Girard no es el cinismo ni la resignación, pero su esperanza está en el reconocimiento. Si comprendemos el mecanismo, podemos romperlo y si entendemos que nuestro deseo está mediado, podemos aprender a desear de manera consciente, no por esa imitación ciega. Entonces, en este caso, la literatura, decía él, revela esa verdad. En las grandes novelas, los héroes descubren que su deseo no era auténtico. La salvación está en la lucidez. Eh, y bueno, continuando así, con la filosofía, la política y el poder del Estado, en cuanto a que las violencias estructurales y simbólicas no existirían sin un marco institucional que las sostenga. Entonces, ahí entra la política, que desde Hobbes, Locke y Rousseau intenta responder una pregunta fundamental, y es ¿por qué obedecemos? ¿Sí? Es porque ese estado de la naturaleza a nosotros nos invita, o más bien nos indica, a ser participantes de una sociedad eh, que simplemente está guiada por un ente, ya sea um, individual, o sea, democratizado, y es porque simplemente nosotros seguimos en, como que en la misma onda. Entonces, no se nos presenta esta metáfora y es que para Hobbes el ser humano, si no tiene autoridad, vive en guerra de todos contra todos. Es por eso que se necesita un soberano fuerte que garantice la paz, incluso la costa de la libertad. Para Locke, el individuo ya tiene derechos naturales, esta vida, libertad, propiedad y simplemente el Estado debe protegerlos. Y para Rousseau, en cambio, cree que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. La desigualdad dice que comenzó cuando alguien cercó un terreno y dijo, esto es mío. El Estado surge del contrato social, es un acuerdo por el cual cedemos parte de nuestra libertad a cambio de seguridad. Pero, ¿de verdad todos consienten este contrato? ¿O los más pobres simplemente obedecen a las leyes diseñadas para proteger la propiedad de los ricos? Entonces, en esta pregunta, que sigue abierta, podemos encontrar a John Rawls, el cual en el siglo XX intentó replantearla, proponiéndonos imaginar que no sabemos qué lugar ocuparíamos en la sociedad, si seríamos ricos, pobres, sanos, enfermos, o si simplemente somos hombres o somos partícipes de esta sociedad que finalmente no sabemos si nos cuida o nos protege estos derechos
de los cuales ya somos poseedores desde el momento en que nacimos. Entonces, desde esa ignorancia racional, elegiríamos una sociedad donde las desigualdades solo sean permitidas si benefician a los menos favorecidos. Y esa es la idea de justicia. Entonces, cuando lo vemos así, suena muy bonito, pero realmente en la práctica las desigualdades siguen creciendo. El Estado, lejos de ser un árbitro neutral, se convierte en un administrador de esa violencia estructural y vemos esta violencia en los sistemas tributarios que castigan más al que menos tiene, en las leyes laborales que precarizan el empleo, en las fuerzas policiales que actúan con sesgos raciales o de clase, y en cuanto a que la violencia institucional es legal pero no legítima. Y cuando la legitimidad se pierde, la violencia simbólica se convierte en protesta. Las marchas, los bloqueos, los gritos. Y ese es el lenguaje de los que ya no tienen voz en las instituciones. En el mundo digital, los algoritmos son los nuevos administradores del poder. Entonces selecciona a quien tiene visibilidad, a quien accede a un crédito, a quien consigue un empleo. Y lo hacen básicamente con esa apariencia de poder decir que todo está bien y que la sociedad es perfecta y que estamos en un mundo en el cual todos llegamos como que a esa idealización en que si te vistes bien, en que si tienes visibilidad, en que si tienes un buen trabajo, pues todo es perfecto en tu vida. Incluso el cansancio se convirtió en un estatus social. Entre más ocupado estés, pues es porque tienes una mejor vida. Entonces, estos sesgos reproducen estas exclusiones históricas y que nos damos cuenta que el contrato social se ha vuelto invisible, entonces ya no lo firma el ciudadano, sino los términos y condiciones que nadie lee. Y si el contrato social legitima reglas que hunden siempre a los mismos, no es neutral. Administra la desigualdad y una sociedad justa debería corregir esas reglas desde la perspectiva de quienes peor están. En síntesis, cruzando estos tres enfoques, Marx nos muestra la violencia económica, la enajenación del trabajador y la reificación de la vida. Girard nos revela la violencia simbólica, este deseo imitativo y la necesidad de los chivos expiatorios. Y la filosofía política nos enseña la violencia institucional, la manera en que el poder se justifica y se perpetúa, y las tres dimensiones se entrelazan en nuestra sociedad contemporánea. Entonces, el capitalismo digital combina las tres. El trabajo enajenado, el por qué los creadores no poseen lo que producen, ese deseo mimético en cuanto a que competimos por visibilidad eh, y ese poder político. Porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, hoy en día los algoritmos lo controlan todo, lo controlan absolutamente todo. No solamente temas culturales, sino incluso también políticos. La política hoy en día se realiza por estos medios como lo es TikTok, lo es Facebook, lo es Instagram, en cuanto a que entre más seguidores pueda tener un representante político, pues más cabe la posibilidad de que sea elegido. Eh, y entonces está detrás de estas personas que gobierna sin rostro. Y finalmente podemos ver que es el resultado, que el resultado de todo esto es una sociedad donde producimos, donde deseamos y donde obedecemos, sin darnos cuenta de que reproducimos las mismas estructuras que nos oprimen. Eh, Comprender la enajenación, el deseo del poder, no es un ejercicio teórico, es una necesidad ética. Es recuperar esa acción transformadora de Marx, que implica intervenir nuestra realidad cotidiana, es romper ese ciclo mimético de Girard, que significa aprender a desear sin rivalizar y a reconocer sin sacrificar. Y repensar el contrato social exige construir un Estado que no administre la desigualdad, sino la justicia.
Eh, perdón. Si la violencia es el lenguaje del miedo, la cooperación es el lenguaje de la esperanza. Y en un mundo donde las redes y el mercado nos dicen qué pensar, qué desear y a quién odiar, el pensamiento crítico se convierte en el primer acto de libertad. Entonces, como escribió Marx, la filosofía no puede limitarse a interpretar el mundo, sino que debe transformarlo. Eh, Tal vez ese sea el primer paso hacia esa libertad que tanto deseamos, hacia esa libertad, hacia esa posibilidad que tanto soñamos. Eh, entonces, básicamente, este fenómeno social nos arrincona hacia la posibilidad o nos brinda esa posibilidad de poder pensar o de poder tener en cuenta cada una de las partes de esta sociedad eh, y en cuanto a esa transformación que deseamos reconocer y que todos compartimos pues, la misma condición, la de ser seres humanos capaces de crear, de amar y de cambiar juntos el sentido de nuestra historia. Vivimos en una sociedad que presume de libertad y progreso, pero que aún carga las marcas de la desigualdad y la exclusión. Entonces, no todas las violencias eh, se sienten, algunas no dejan heridas, pero atraviesan las reglas, los discursos y las pantallas, y a esas formas de daño silencioso las llamamos violencia estructural y simbólica. Y comprender no es solo entender el pasado, sino imaginar un futuro donde la dignidad no sea un privilegio, sino una costumbre. Y bueno, básicamente esa era la invitación, pensar en esa realidad que todos habitamos, pero que pocas veces observamos con ese detenimiento. Es una época de contrastes. Muchas gracias.